espirituales. Póngase de pie, mis hermanos, por favor. Póngase de pie. Vamos a estar terminando ya el estudio del propósito de Dios. Le voy a pedir que abra la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 y después del versículo 11 al versículo 12. Ya hemos orado por el mensaje. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, versículo 11 y 12. Les recuerdo, hermanos, si ya estamos orando desde el principio por el mensaje, pues no caer a estar orando porque pensamos que entonces no sirvió la oración del hermano que dirigió o la hermana. Si ya estamos orando por algo específico, tenemos que tener esa parte de fe, porque la mayor parte del tiempo que lo hacemos por nervios. Está nervioso el hermano Gabriel, vamos a orar, hermano. No, ya el lugar se le dio a Dios y confiemos en eso. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6 y después 11 y 12. Amén. En el nombre de Jesucristo, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 11 y 12. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo. Tome sus asientos, mis hermanos, por favor. No voy a hablarle de la predestinación, que la mayoría del cristianismo no creen esto, aborrece eso y nos dicen doctrina del diablo y muchas cosas. Pero sí le voy a estar recordando que nosotros creemos en la predestinación. Está en la palabra de Dios y nosotros por ello creemos que el predestinado es predestinado para el propósito del que lo predestinó, para el propósito de Dios. Predestinado, han preparado de antemano el destino de la patria celestial, no el infierno. Los que van al infierno no son predestinados para allá, solamente los que vamos al cielo. Los de allá todos íbamos, pero si nos tenían que preparar un destino, era para aquellos que fueron escogidos para llevar allá. Se cambió una gravedad de la carne completamente y nos han puesto algo espiritual para irnos para allá. Entonces, mis hermanos, vamos a estar hablando de que somos predestinados para la gloria de Dios. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios, recordando lo que es escogidos, viviendo como no escogidos, recordando lo que es Sansón, recordando lo que es Jueces. Y conforme la palabra de Dios, mis hermanos, nuestra única regla de fe y conducta, las Escrituras, vemos que Sansón fue escogido por Dios desde antes de que naciera. Y desde antes que naciera, mis hermanos, fue escogido para que a su tiempo la vida de él, de Sansón, cumpliera el propósito de ¿quién? De quien lo escogió, de Dios. Recordando cuál era el propósito de Dios para la vida de Sansón: liberar a Israel de los filisteos. Eso era el propósito. Recordando, mis hermanos, que en ese tiempo de los jueces, y teniendo la diferencia de Sansón, que desde antes de que naciera se dio el anuncio de él, tenemos que traer a memoria lo que eran los jueces, porque vamos a terminar el día de hoy con esto, primeramente Dios. Lo que era un juez, alguien llamado por Dios para liberar a Israel, y que también tristemente no tenían una vida muy atractiva, sino lo más vil y despreciable del mundo. Eran estos jueces, la mayoría tuvieron una vida así. Pero la vida de Sansón no es como la vida de Gedeón, que nos habla la palabra a partir de que lo llaman. No, la de Sansón fue desde antes de que naciera. Nos relata la vida de él. Y esto, mis hermanos, no había reyes. Recuerden que vivían conforme lo que querían vivir. Entonces esa disciplina tenía que mandarla a Dios con los opresores, y Dios mandaba la libertad con los jueces, y así fue esa parte de Israel. Entonces, mis hermanos, era una generación de Israel que no conocía a Dios, como lo hemos estado hablando. Eran peores los hijos que los papás y que los abuelos, y así se iba. Era mal en peor, mal en peor, mal en peor. Pero no había duda de que Dios levantaba hombres de fe. Porque aunque a pesar de la vida de Sansón, y vamos a terminar el día de hoy recordando esto, en Hebreos 11 se le reconoce como un hombre de fe a Sansón. A pesar de cómo vivió, se le reconoce la fe en Sansón. Y usted muy consagrado, pero no lo ve en Hebreos, ni yo tampoco. Mi nombre no está ahí. Mis hermanos, ¿por qué esto? La vida de Sansón, sabiendo de él y sus padres que era escogido por Dios, para el propósito de Dios, no se apartó como debía hacerlo
nazareo, pero a pesar de ello, Dios iba a cumplir su propósito en él. Gócese, porque a pesar de que no te levantas a orar como debes de orar, a pesar de que no lees la palabra como debes de verla, a pesar de que no trabajas en la obra como debes de trabajar, de que el propósito de Dios se cumple en tu vida, se cumple. Si eres predestinado, eres escogido para la gloria de Dios, y de que terminas glorificando a Dios, lo terminas glorificando a Dios. ¿Cuánto quieres sufrir? ¿Cuánto buscaste y cuidaste tu salvación con temor y temblor? Eso es cada uno, mis hermanos. Cada cuánto valoramos nosotros el que Dios me haya predestinado. Si es, vean cómo vivo y avergüenzo a los que no son predestinados, dudo de esa predestinación. Porque si algo hace el que Dios nos haya escogido, nos humilla y nos recuerda que de lo más vil te escogió, siendo lo más vil, para que dé la gloria al que tiene cero de vileza, a nuestro Dios. Sansón, mis hermanos, hasta el momento del día de hoy en esta historia, le recuerdo, nazareo, apartado para Dios, ¿sí? Nazareo no debía tocar el alcohol, no debía beberlo, pues, no debería cortarse el cabello, no debería tocar muertos. Y ya hasta este punto de vida, bueno, vamos a comenzar el día de hoy en Jueces 16, lo último de la vida de Sansón. Hasta este punto había estado protagonizando banquetes de borrachos. No sabemos si se emborrachó, pero estaba en un ambiente donde no debería, y había mucho tipo de pecado en la vida de Sansón. Sabemos también, mis hermanos, que había tocado muertos. Y no me estoy basando de tocar muertos, mis hermanos, por los animalitos, porque hablaba principalmente de personas, el voto nazareo. Sí tocó personas, robó prendas para entregar su apuesta. ¿Y cómo iba a robar prendas de los que mató si no los toca? Entonces, tocó muertos también, ¿vamos bien? Solamente le falta uno, romper el corte de cabello. Vamos viendo que todavía Dios estaba con él, pero él no estaba viviendo como debía y sabía que debería de vivir. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? Ya sabes, yo ya sé cómo estás viviendo. Todavía tengo el don, todavía tengo la fuerza del Señor, todavía me ayuda en el trabajo, todavía. Hasta el 16 que vamos viendo ahorita, que vamos a comenzar, te vas a dar cuenta que toda la misericordia de Dios iba con Sansón, pero no siempre iba a estar la fuerza de Dios ahí. ¿Por qué le digo esto? Dios es lento para la ira, pero de que llega, llega. No crea que porque si un día en pecado llegó a servirle a Dios, o llegó a presumir en su trabajo, yo lo hice y no le dio gloria a Dios, no creas que Dios no se va a encargar de ti. Te está dando tiempo para que te reconcilies, como se lo dio a Caín, como se lo dio a Adán, y no lo tomaron. No es de que nosotros, mis hermanos, tengamos un Dios que chiplea a unos en su pecado y les permite vivir así. No, a todos ha sido lento para la ira. ¿Sabe con quién no fue? Con Jesús. Directo. Directo. En el peor momento que puede estar un ser humano, ahí descargó la ira. Ahí no fue lento, ni fue misericordioso, porque Cristo vino a recibir la ira que tú y yo nunca vamos a recibir, mis hermanos. Mis hermanos, también había cometido muchas otras cosas. Había robado, había apostado, había asesinado. Y le recordaba al final del último estudio de lo de Sansón, que no vamos a morir hasta que Dios cumpla su propósito. Entonces no es cuando tú digas, ni cuando tú lo sientas. ¿Cuántas veces he escuchado, o yo mismo lo he dicho, hasta aquí llegué? Familia. Y luego, 1 año, 2 años, no, ¿qué activas? Mis hermanos, no mandas tú. Y escúcheme bien, no manda ni el análisis de un médico. El que manda es Dios. No es cómo te sientas, ni lo que te digas, ni cómo vas. Es como vayas conforme el propósito de Dios. Sansón no iba a morir, le iba a dar agua a través de una muela de la quijada porque todavía no cumplía el propósito de Dios. Le iba a dar misericordia todavía, en el capítulo 16 iniciando, lo vamos a leer. Le iba a dar misericordia porque todavía no cumplía el propósito de Dios. Pero cuando termina el propósito de Dios, se acabó la vida. Aquí no hay jubilación, hermanos, Aquí no hay jubilación, y como lo recordaron el domingo, aquí no hay banca. Aquí yo entro cuando el hermano, no, mis hermanos, no estoy buscando un púlpito. Estamos en la obra del Señor. Por eso le decía ahorita en las peticiones, necesitamos, mis hermanos, lo que Dios quiere, que tenga compromiso con Cristo, no con un púlpito, no con una silla, no con una iglesia, sino con Cristo. ¿Para qué me salvó? Para su gloria. ¿Y cómo lo vas a glorificar? ¿A través de qué don? ¿A través de qué ministerio? ¿A través de qué? Pues nomás vengo y cuando cantan la gloria a Dios. Por favor, todo este plan de salvación perfecto que está aquí, ¿crees que es para que te sientes en una silla, te levantes y digas gloria a Dios?
para dar una economía, si también las demás religiones lo hacen, ¿o no? Oh, a ti te escogieron para hacer luz de este mundo. Fuera, fuera. Porque aquí todos somos. Pero afuera, no todos son. ¿Por qué van a las calles? ¿Cómo molestan? Vayan, en la iglesia quédense. El pecado está afuera. Y Dios es tan bueno que nos ha llevado a llevarles a casa, a domicilio, el evangelio. No es la comida, no es el mandado, es la vida eterna a casa. No menosprecie las buenas nuevas. No menosprecie ser embajador de Cristo. No menosprecie el que el Señor lo haya escogido para representarle aquí en la tierra. Porque te escogieron, no para ser un cartero que lleva cartas nada más. Eso déjeselos a otros. No, te escogieron para que seas una carta abierta de quién es Cristo. Sansón, mis hermanos, era escogido, pero vivía totalmente contrario a los escogimientos. Tuvo ocasiones donde sí estaba cumpliéndose el propósito de Dios, liberando a Israel, atacando a los filisteos, pero por razones personales, no por amor a Dios ni por amor a los escogidos, por razones personales. Le recuerdo lo de las semanas pasadas, que usted no esté sirviendo a Dios o conociéndolo, dándolo a conocer para algo personal, para que me vean, para que me aplaudan, porque quiere un cargo, porque así no es. Es un llamado de Dios, que Él te llame. Y se lo voy a decir, si Él te llama, no quieres, pero lo amas y le obedeces. Aquellos que quieren pastorados o ser predicadores, en este tipo de doctrina no. Pero en como está el mundo del cristianismo, pues cualquiera, pues los hacen un nicho y les aplauden y olvídense. Les pagan vida, les pagan todo, carro, viajes y familia y escuela. Olvídese. No, con la sana doctrina, verdaderamente es una cruz. Y no la quiere uno. Pero ¿para qué te escogieron? Para que lo glorifiques. ¿Con qué? Con ese llamado, con ese ministerio, con ese don, que eso lo va a predicar el domingo. Pero desde ahorita quiero que lo vaya viendo. No esté huyendo al propósito de Dios. Por más que huyas, ¿quién puede huir del Espíritu de Dios? De que te trae, así como iba a traer a Sansón. Mis hermanos, también, a pesar del pecado de Sansón, la voluntad de Dios, el propósito de Él no iba a fracasar. A pesar de cómo esté el cristianismo actual, y como esté usted o como pueda estar yo, gloria a Dios, porque no va a fracasar el propósito de Dios, porque Cristo no fracasó. Ese es mi descanso. Que si vienen, que si no vienen, que si oran, que si no oran, que si están mal, que si están bien. La salvación pertenece a Jehová en Cristo y ya lo hicieron todo. Así que gloria a Dios por ello, porque hay un descanso en nuestra vida cristiana en esta tierra. Imagínense que dependiera de usted o de mí, o usted dependa de mí. Hombre, no, hermano, olvídese. Pero hay mucho cristiano que está así viviendo al otro, y aunque esté en esta sana doctrina, están viendo así nomás al esposo, a la esposa, cómo está viviendo. ¿Ya oraste? Ponte a orar. Tú lo salvaste. No, ¿verdad? Entonces, falta fe en confiar en que Dios es el dueño de la obra y la termina como la inicia. ¿Por qué, mi hermano? Yo sí le aconsejo esto. Quítese de querer ser alfarero o alfarera del de al lado, porque puedes llegar a hacer sentir a alguien que no era escogido, y tú fuiste el que le hizo sentir escogido por llevarlo a hacer obras. Tenga mucho cuidado en ello. También, mis hermanos, la fuerza la usaba para su placer, la despreciaba, le entregaba la carne y no a Dios en consagración. Pero Dios iba a cumplir su propósito en él con mucho dolor. Y así vamos a iniciar el capítulo 16. Vamos a darnos cuenta nuevamente en qué está gastando la fuerza, para su pecado. Dios nos ha dado sabiduría e inteligencia a algunos en una área o algo, y tristemente lo usan para pecar, para mentir, para engañar a la esposa, para esto o aquello. No, tristemente vamos a ver la fuerza en que lo usa. Capítulo 16 dice: y fue Samsón a Gaza y vio ahí una mujer ramera, prostituta, ¿sí? Y entró a ella y fue dicho a los de Gaza: Samsón es venido acá. Y cercáronlo y pusieron espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana: entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, echóselas al hombro, y fuese y subióse con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Mis hermanos, ¿se sabe la historia del Pípila? Más o menos. Bueno, este no es el Pípila.
Este no usó la piedra para atacar a los enemigos y los dardos de fuego. No, este usó su fuerza. Después de haber fornicado y haber entrado a una ramera, usó la fuerza de medianoche para agarrar las puertas, el cerrojo, ponérselo en la espalda y que no lo vieran. ¿En qué estaba gastando la fuerza? La fuerza que Dios le dio para liberar a Israel, estaba usándola para que no lo agarraran los filisteos porque había fornicado una ramera de ellos. ¡Qué vergüenza! ¿Cuántas veces hay cristianos así? Que el don que te ha dado Dios para predicar lo usas para manipular a tu esposa. ¡Qué triste! El don que te ha dado Dios de enseñanza lo usas para cambiar la palabra y justificar, entre comillas, justificar tu pecado. No juzguéis porque... Qué triste, véalo. ¿En qué está gastando la fuerza? Pero no cabe duda que Dios es misericordioso. Le había dado, leemos antes, lo habíamos recordado en el final del capítulo 15, de una muela agua para que siguiera vivo. Gloria a Dios. ¿Y qué va a hacer con la fuerza? A la primera mujer filistea, ramera, entró a ella. Siempre buscaba lo peor. No buscaba mujeres buenas. Lo peor. Lo peor. Era pecado totalmente. No solamente la fornicación. Estaba tomando del pueblo enemigo. Lo peor que Dios nos demanda en Levítico a ellos. Y después de eso, en la misericordia de Dios, le dio ese despertarse de la medianoche mientras los demás dormidos, y se va tomando de su fuerza para escondidas, irse y salvarse. Dios tuvo misericordia una vez más con él, porque todavía no había llegado el final del propósito de Dios con la vida de Sansón. No piense que porque Dios te permita irte con lo que te dio para tu beneficio carnal, no quiere decir que no te venga un día muy pronto ciego y calvo. Tenga cuidado, hermano. Me asusto como veo que se jacta tanto el cristiano. ¿Y sabe qué? Si no son, van a pagar todo allá. Entonces deje de estar juzgando, Dios se hará cargo. Allá hay un lago de fuego esperando, donde va a estar todo tipo de predicador, todo tipo de pastor, todo tipo que oyó la sangre. Allá es suficiente. Créame, en eso me da paz, que Dios es justo. Y que ya también, como salvo y predestinado, hay un tribunal de Cristo, donde va a haber crujir de dientes. Pero mi paz es que Dios es justo. Y que Cristo no me va a dar más ni menos, sino el justo. Si me va a quitar galardones que ya eran míos, ok, ¿sabe qué? Eres justo, la verdad, pues sí, no son míos. ¿O que cree que va a estar renegando? No, Él es justo. ¿Y qué? ¿Bienaventurados qué? ¿Tienen esa justicia? Gloria a Dios. ¿O no se goza que Dios es justo? Qué bueno. Porque no me va a cobrar 2 veces lo que le cobró a su hijo en la cruz. Y también en ese tribunal lo que me quite o lo que me deje. Gloria a Él por su gracia y su misericordia al final de cuentas. Pero es justo. No me va a sentir, Señor. No, hombre, es justo. ¿Quién soy yo, Señor? Todo. Mis hermanos, Él estaba usando esa fuerza tristemente para su pecado. Seguimos viendo la vida de Él. Escogido, anunciado a una mujer estéril desde antes. Versículo, para que no diga, yo, no, sí, esta es la vida, el anuncio que tuvo. Versículo 4, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijéronle, engáñale, y saben que consiste su grande fuerza, y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo atormentemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Mis hermanos, 1,100 siclos de plata, eran 5 príncipes. ¿Sabe la cantidad que era para una mujer? No amaba a Sansón. Jóvenes que están buscando pareja o están con pareja, las tinieblas, sí, si tú eres hijo de Dios no hay comunión. Tarde o temprano, créeme que van a comprarles su favor contra ti. No sabemos cuánto tiempo llevaba Dalila. No es de que estaba enamorado, no es eso, mis hermanos. Estamos viendo que estaba eligiendo mal, no estaba eligiendo sabiamente, era un escogido de Dios. Hay que saber escoger también la pareja. No había aprendido Sansón desde su pasado y todo lo que sufrió, le recuerdo. Lo sabemos, todo lo que había sufrido ya por escoger filisteas. Y sigue.
¿Y sabe qué? Esta mujer tenía un costo. Y le llegaron al costo. Y Sansón también tenía un costo. Y le iban a llegar a él. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? No se crea fuerte. No porque usted sea escogido de Dios, porque no lo hiciste tú, lo hizo Dios. No creas que eres fuerte para no caer en pecado. Puedes caer hasta los más terribles pecados. Ser escogido no quiere decir que soy robot, sino que ahora tengo a alguien que me corrija si no vivo como Él me manda a vivir. Y no lo hago por legalismo, sino por amor. Mis hermanos, tenemos que estar recordando que no debemos de ceder al engaño. Sansón sabía, le estaba diciendo: dime cuál es tu fuerza. Se busca a Dalila. Dalila, dinos cómo es la fuerza de él, cuál es su debilidad. Y luego Dalila: Sansón, ¿cuál es? ¿Por qué eres tan fuerte, hermoso mío? Dime de dónde, cómo te podrán derribar los enemigos. Léalo. Yo te ruego que me declares en qué consiste tu grande fuerza y cómo podrás ser atado para ser atormentado. Si los casados se casan con una y se divorcian de otra, este ni estaba casado, ¿cómo sería? Le estaba diciendo específicamente algo. Dime cómo para ser atormentado. Oye, qué rara petición, ¿no? Una mujer que conoces de los filisteos, ya tienes historial de cómo son ellas y... ay, ¿qué interés tienes? ¿Le importa mi vida? ¿Le importa el evangelio? Ay, ¿la va a cambiar Dios? Sí, Señor, tú me trajiste a la Filistea porque tú quieres que le lleve el evangelio. No, mis hermanos, no, por favor. Por favor, tú no lo tienes tú. Tú no eres salvo tú. Sansón, estás mal. ¿Y crees que te van a usar para alguien? No. Discúlpame. Primero, preocúpate por lo tuyo. Y si Sansón no estaba viviendo como escogido, créeme que no lo iban a usar para traer a alguien a Israel, a la luz. Vea qué medios estaba usando, pura carnalidad. Mis hermanos, podemos darnos cuenta de algo, que tristemente iba a ceder al engaño. Iba a ceder, le va a decir en la primera parte, son diferentes que le está diciendo, y mentirillas, y ahí va, pero no crea, aunque se crea fuerte, va a terminar cayendo. ¿Cómo vamos con la historia de Sansón? El fuerte, ¿cómo va? Hundiéndose más a pecado, más pecado, más pecado y más pecado. Tanto que le iba a revelar su corazón a una filistea. Tanto así. Le pide que le declare, le dice 7 mimbres verdes, ¿sí? Que no estén juntos. Ya lo ve, esa parte con la silla de mimbres, lo que pueden hacer de eso de las plantas. ¿Y sabe qué? Se los pone y le dicen a los filisteos, esta mujer: listo, ataquen. Y lo rompió, ¡fum!, como si fuera un hilo de algodón. Y después de ello, mis hermanos, nuevamente le dice. Entonces Dalila dijo al Sansón en el 10: aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme ahora. Hermano, qué cara de mujer. Qué cara de mujer, agente de influencia para mal cuando son muertas espiritualmente. Qué cara de mujer. Ándale, dime. Le dice, lo traiciona. Me engañaste, por favor. Qué cinismo. O sea, usaste esa información para que los filisteos me atacaran. ¿Qué diría usted? Pues, tonto no estoy. No, Sansón sí estaba. Era débil a la carne, muy fuerte en fuerza, pero muy débil para hacer la voluntad de Dios. E iba nuevamente a decir otra mentira. No, es que si me ponen cuerdas nuevas, me van a debilitar y seré como cualquier hombre. Así tipo de los de superhéroes y su kriptonita, y así él. Pues si fuera así, cuerdas nuevas, así. Y recordando que cuando lo entregaron, que le pusieron cuerdas nuevas y los entregaron los propios de Israel a Sansón. ¿Y sabe qué? Nuevamente Dalila tomó cuerdas nuevas y atólas con ellas y díjole: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en una cámara, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Van 2. ¿Todavía no aprende Sansón? Todavía no aprende Sansón. ¿Cuántos días pasarían? Hola Dalila, aquí estoy. Me traicionaste, no vuelvo. Hola Dalila, aquí estoy otra vez. Otra vez. No. Usted no conoce relaciones así, yo sí. ¿Y sabe lo más triste? Cuando veo que son hijos de Dios, los dos, digo, qué triste. Su Dalila y su Sansón, ninguno glorifica a Dios. No más una buscando su beneficio y el otro buscando su beneficio, y no es un matrimonio que glorifica a Dios, par de filisteos. Mis hermanos, y nuevamente le iba a decir, si no son cuerdas nuevas, si no es mimbre, mis hermanos, le dice: ahora me engañas en el 13
y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Su cabello, sus trenzas, con tela, y lo iba a hacer débil. Pues se las puso con estaca, con la tela, y dice la palabra de Dios: Samsón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela y no perdió esa fuerza. Y usted dirá: pues va ganando. No, mis hermanos, el escogido que está con las tinieblas tanto tiempo, poco a poco vas perdiendo la fuerza. Y vas a terminar haciendo lo que jamás pensaste que ibas a hacer. No jueguen, escúchenme bien, jóvenes, adultos, casados y solteros, y viudos y divorciados. No jueguen con el pecado. Dice Proverbios: ¿crees que por caminar en el fuego no te vas a quemar? Mis hermanos, te vas a terminar quemando. Y dice el 15: y ella le dijo: como dices, yo te amo, pues que tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces y no me has aún descubierto en qué está tu gran fuerza. Lo emocional, chantaje de la mujer carnal. No me amas, ¿verdad? Si me amaras. Y el hombre que no se comporta varonilmente conforme a la palabra de Dios y es débil de carácter, aunque pueda mover 2 carros como Sansón. Qué vergüenza de hombre. Porque ser fuerte es hacer la voluntad de él, aunque la mujer brinque a donde quiera brincar y trae a los filisteos que quiera traer. Hermanos varones, amén. Sí, vieja. Sí, amén. Dice la palabra, mis hermanos. Y aconteció, aprendan jóvenes, aprendan varones jóvenes también, aprendan cuál es la táctica de una mujer así, tóxica, dominante, muerta, carnal. Aconteció que apretándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¿Cuántos varones no ha visto felices y cuando llega la mujer, poco a poco la conocieron? Y el que era bien sonriente y juguetón, triste, hombre sin carácter. Y eso no es el rol que Dios nos ha dejado. Ya lo hemos estudiado en el matrimonio. Su alma totalmente reducida a mortal angustia. Gotera, dime. Ya se había caído con una, ahora con esta que se enamoró no iba a volver a caer. Ahora con más. Pero cayó lo que nunca había caído. Porque dice la palabra de Dios, el 17, y descubrióle pues todo su corazón. Jóvenes, su corazón le pertenece a Jehová. Dame, hijo mío, tu corazón, no se lo entregue a ninguna mujer, ni a ningún varón, ni a ningún hijo, a Dios. Porque cuando se lo entrega a alguien temporal que peca como tú y como yo, a final de cuentas es para algo vanaglorioso, para la carne. Sansón lo estaba haciendo para él, para tener ya paz a gusto con la felicidad que eligió, para que ella se calle ella también. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y seré debilitado y como todos los hombres. Totalmente desvanecido ya, su alma estaba totalmente a muerte. Abrió su corazón. Tristemente, cuando usted le entrega su corazón, la voluntad de Dios, a Satanás y a su carne. ¿Sabe por qué? El que te dijo: ¿qué tiene, hombre? Vamos a pecar esta vez, no pasa nada, no, hombre, nadie lo va a saber. Es el primero que te va a decir: pecador, no que no, no que tú no. Y tristemente ahí viene la traición. Y viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, pues si la mujer sabe, conoce cuando un hombre ya lo tiene aquí. Le descubrió todo el corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y muchas veces a lo mejor pensamos que le cortó ella el cabello, no fue ella. Ella fue la táctica, lo durmió entre las piernas, ahí en las rodillitas. Y llegó un hombre, dice la palabra, y llamado un hombre, rapóle 7 guedejas, 7 trenzas de cabello, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, a golpearlo, a dañarlo. Caray, ya no tiene fuerza. Y dice la palabra de Dios, y díjole: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé.
Pero esta parte del texto es la que muchos olvidan cuando están viviendo en pecado y no viviendo como escogidos. No sabiendo que Jehová ya sabía de él apartado. Mis hermanos, cuando Dios acabó el tiempo de la misericordia y llegó la ira que había sido lenta, preocúpese. Porque ni aunque se ponga todo un país a orar por usted, no hay poder humano que detenga la mano de Dios en disciplinarlo. Está en juego el nombre de él, y bastardo no soy. ¿Quiere ver cuánto duró la disciplina de Dios? Siguiente versículo. Mas los filisteos echaron mano de él y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese ahí la cárcel, en ese molino. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Dice Proverbios 31:3, mis hermanos, aprendan jóvenes para hacer esa parte de varón como deben de ser. Aprendan damas jóvenes para que aprendan cómo ser esa ayuda idónea. Dice Proverbios 61:3, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que es para destruir los reyes. No des tu fuerza a la mujer. Y no estoy hablando de ser machistas, estoy hablando, mis hermanos, hacer esa parte de cumplir el rol de cada uno conforme a la palabra de Dios. Por eso le decía desde el inicio de ese estudio, ¿a quién le está entregando la fuerza? Su voluntad, sus dones. ¿A quién? Si hago nomás cuando mi esposa dice o mi esposo dice, no, es a Dios. No es cuando él me dice, ponte a orar, ponte a servir, ponte. Sí, no, es a Dios. ¿O se la estás entregando a ella? ¿A quién, mis hermanos? Ahora ya había llegado a la disciplina. Qué rápido fue de estar con una mujer filistea fornicando, ahora estar con esa fuerza, ahora estar tan débil, te sacan los ojos ciego y empiezas a moler ahí. ¿Y sabe qué es lo más triste todavía? 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Samsón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, loaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había muerto a muchos de nosotros. El que había sido escogido para alabanza de la gloria de Dios, estaba haciendo alabanza para Dagón. En vez de que tú le diera la gloria a Dios con tu vida, ahora por tu culpa están usando tu vida para darle ofrenda y alabanza y loando el nombre ¿de quién? De Dagón, de otro Dios. Y eso pasa. El escogido, en vez de darle la gloria a Dios como leímos en Efesios, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha, para ser adoptados hijos de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, para que seamos para alabanza de su gloria. Para eso fuiste, no porque eras, sino para que eso. Esa es la consecuencia de que eres escogido, para la gloria del único Dios sabio. Y tristemente, cuando estás viviendo como no escogido, tu vida está siendo usada para darle la gloria al diablo, al mundo, a la carne, porque tú estabas mirando a una mujer que no es de mirar, sonriendo como no es de sonreírle. Mis hermanos, si usted no se preocupa a tal nivel de su consagración, escudriñe porque todavía no conoces quién te escogió. Mi Dios es 3 veces santo y yo cuido hasta el mirar, aunque diga no hace daño. Para mí sí soy escogido, aunque mi esposa no esté o no me vea. Mi Dios al que yo le sirvo y la gloria a Él me ve siempre y qué bueno. Pero si usted es un cristiano dependiente a quien lo ve y no a Dios, usted está siendo usado para la ofrenda de Dagón, cuando había sido escogido para hacer ofrenda para la gloria de este Dios verdadero que entregó a su Hijo por ti. Vea que una decisión tan sencilla, tan bonita, que dice el amor, ¿qué tiene que encuentre esta pareja? ¿Qué tiene que el otro? Ay, mamá, papá, no se metan en mi vida. ¿Qué tiene? Ahí estuvo. Desde el principio él le dijo al padre, no te conviene, esa quiero y se me queda. Y desde ahí empezó a pagar consecuencias. Y a partir de ahí, todo en adelante. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, aquí, que vea cuál fue la clave. Dios se había apartado de él.
No creas que Dios está contigo respaldándote cuando estás en pecado, ¿eh? Jamás, jamás. Dios ya se apartó. Por eso estás como estás muchas veces. Al final, si eres de Él, créeme que va todo dirigir para bien. Dice, mis hermanos, también, quiero que lo lea el versículo 20, no, el versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dice el 25. Y entonces aconteció que yéndose alegrando el corazón de ellos, dijeron: llamad a Samsón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Samsón de la cárcel y hacía de su juguete delante de ellos. De juguete, mis hermanos, el que había sido ahora, el que les había ganado, el que los había destruido, el que había liberado a Israel hasta un punto con los filisteos, ahora estaba siendo juguete. Juguete, burla en frente de todos los filisteos. ¿Cree que no había una gran cantidad? ¿Cuántos no estaban ahí? ¿Cuántos no estaban ahí viendo el circo que era ya Samsón? ¿Cuántos? Todos los enemigos. Para que me entienda, ¿cuántos no habría alrededor de nosotros si ahora estuviéramos socialmente a punto de ser avergonzados? A todos los que les ha hablado de Cristo, ¡y! Ahí está. ¿Cuántos homosexuales? ¿Cuántos no estarían ahí? Mira, ahora sí la que... ¿Quieres saber cuántos? Vaya a la cruz de Cristo. ¿Cuántos alrededor de Él? ¿Cuántos alrededor de nuestro Señor? Injuriándole, burlándose de Él. A ver si eres Dios. ¿Y sabe lo más triste? Que usted y yo estábamos ahí también. ¿O nació con la Biblia en la mano? No, mis hermanos. Aunque haya nacido en el Evangelio, aunque sus padres fueran, lo llevaron a una escuelita, usted fornicó, usted se emborrachó, usted fue chisme y centro de una iglesia donde todos, mira, la hija del hermano, la hija de la hermana. ¿Cuántas veces fuiste utilizado para derribar ministerios de otros? Sí, Dalila, sí, Samson. Y Cristo te ha amado con amor eterno. Gracias a Dios, porque desde el primer día les dije, y por eso se los recuerdo hoy: escogidos viviendo como no escogidos. Yo tuve 25 años, fui escogido, entonces no me daba cuenta, pero viví como no escogido. Sansón hasta ese día había vivido como no escogido. Usted también vivió un tiempo como no escogido, pero era escogido. Sí, lo escogieron desde antes de la fundación del mundo. Ahora viene el momento donde hay un arrepentimiento. Y Samsón dijo al mozo que le guiaba de la mano: acércame y hazme tentar las columnas sobre que se sustenta la casa, para que me apoye sobre ellas. Pidiéndole a un joven, el fuerte que había destruido a miles: ¿me ayudas para tentarla? Fíjese, tenga cuidado el que se cree fuerte, porque esa mujer que has ofendido vas a terminar pidiéndole que te dé alimentar la boca, porque no vas a poder. Tenga mucho cuidado. Esto no se acaba la historia, jóvenes. Hombre, esto no se acaba. Esa juventud se va a perder. Así se pierde. Así lo perdió él, esa fuerza, en segundos. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban ahí. Y en el alto piso había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Samsón. Fíjese, en el alto piso miles de hombres, 3,000 hombres y mujeres, viendo el escarnio, y no había nadie deteniendo eso. ¿Sabe la diferencia de la cruz y él, no? Este se lo ganó. Nuestro Señor nos ganó la salvación. Él en la cruz, escarnio, miles, pero Cristo vivió santamente. Ese sí fue un nazareo espiritual en todo, no un voto legalista, no, él vivió realmente apartado para Dios. Samsón no, por eso estaba haciendo eso disciplinado. Pero recuerde lo que le he estado diciendo: a pesar de ti, si eres escogido, que se cumple el propósito de Dios, se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Liberar a Israel de los filisteos. Amén. Dice la palabra de Dios: y entonces clamó Samsón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y esfuérzame, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Mis hermanos, le dije que recordara el versículo 22. El cabello de su cabeza comenzó a crecer.
Si recordamos lo que era el voto nazareo, era ese cabello, parte de... Lo último que le faltaba entregar, lo entregó, su cabello. Ya había tocado muertos, ya había estado emborrachado, lo que quiera. Ahora comenzó a crecer. Ya no eran esas guedejas, esas trenzas. Con poquito consagración, con poquito que te acerques a Dios, con poquito y reconozcas que la fuerza no era del legalismo, sino del Dios que te había escogido, tienes el favor de Dios en tu vida. Poquito había crecido ese cabello. Hermano, pues nomás oro poquito. Qué bueno, hermano. ¿Para qué quiero que ore 3 horas legalista? Oh, me lo merezco, yo soy. ¿Para qué? Haciendo canción de usted. Yo oro más que tú, sí. ¿Cuánto cantaba él? Poquito, pero de corazón. Clamó a Dios. He ahí donde yo lo aplico así, no en la historia de Sansón, yo lo aplico como cristiano, el nuevo nacimiento. El escogido. Ahora se arrepintió de no haber vivido como escogido y ahora clamaba a Dios por su perdón para cumplir el propósito de que lo escogió. Dame fuerza para destruir a estos filisteos. Nada más una vez. El que había buscado vivir por su vida, sus deleites, su carne, no importa que me muera yo con ellos, pero para liberar a este Israel. Y dice el siguiente versículo, mis hermanos: asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre los cuales se sustentaba la casa, y estribó en ellas, la una con la mano derecha y la otra con la izquierda, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo que los que había muerto en su vida. Murió diferente, ¿no lo ve? Murió muy diferente. Hasta ahorita nunca había clamado a Dios. Ahora el escogido, con poquito cabello, con poquita consagración, con poquito pero de corazón, estaba pidiendo y Dios le iba a contestar y iba a morir. ¿Sabe por qué iba a morir ya? Porque ahora sí iba a cumplir el propósito de Dios. Hasta aquí llegaste, Sansón. Esta era la cantidad, este era el grupo, hasta aquí. Cayeron. No murió en pecado, murió arrepentido. Quiero que se lleve eso. Soy escogido. Cristo ya viene, ¿eh? Amén. ¿Sí? ¿Sí lo esperan? Amén. Okay. No, si no, pues yo sí lo espero. Cristo ya viene. Y si no tiene esa fe, no solamente el amén, si no tiene esa fe, no se va a estar consagrando. Si está en pecado, escudriñe su salvación, porque el Espíritu Santo lleva la obra. Es el que la inició. Hay muchos versículos: Salmo 138:8, Filipenses 1:6, Filipenses 2:12-13, Juan 17:3-4, versículo 31, en fin, de lo que leímos ahorita de Juan. Mis hermanos, ¿y sabe qué? Al final de cuentas, el propósito de Dios se cumple. ¿Cuánto dolor quieres? Niños, jóvenes, ¿ya saben de Cristo? ¿Saben que Dios tiene un propósito? Para eso lo envió. ¿Cuánto quieren sufrir? ¿Para qué quieren llegar a la adolescencia, a la juventud, como muchos llegamos y nos perdimos? Varones, damas, ¿cuántas vueltas quiere darle a las filisteas y no aceptar ya y cumplir la voluntad de Dios en tu vida? Porque de que si eres escogido, terminas la voluntad de Dios, la terminas. Una, ayudando mucho o poco. ¿Ayudaste poco? Ciega, calva, pelón. Y no es ciego, sin ojos, se lo sacaron. Siendo circo del pueblo, burla, solo, ningún familiar, pidiendo la ayuda de los enemigos, de un joven enemigo. O glorificando a Dios sin haber sido instrumento del diablo. Hay 2 caminos. Al final los 2, si son escogidos, glorificas a Dios. ¿Cuánto quieres sufrir? Eso es tu responsabilidad humana. Eso es tuyo. ¿Cuánto quieres? Por eso les decía desde el inicio, si la salvación pertenece a Dios, ¿para qué? Mis hijos, ¿por qué los llevo al evangelio? Pues por amor a ellos. ¿Cuánto quieres que sufran? Si el escogimiento viene de Él, y va a ser salva a mi hija a los 15 años, de aquí hasta los 15, y después de ahí, pero de aquí hasta los 15 voy a hacer todo lo posible para que se vaya lo menos posible al mundo y sufra menos. Pues va a ser salva, y que llegue sin ojos, que llegue calva por las drogas, que llegue, no, eso es mío.
Amén, papás. Eso es mío. Eso depende de mí. Y sobre todo que todo eso se lo voy a dejar a Dios en sus manos. Palabra y hecho. Los papás desde el principio sabían que era escogido. Y no lo llevaron como tal. Porque era una generación que no había conocido a Dios. Mis hermanos, por último, dice el 31. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y tomáronle y lleváronle. Y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Donde es llevado Sansón en vida y es encarcelado. Tristemente era cerca de donde él nació, donde lo vieron y destruir las diferentes tribus de los filisteos. ¿Se acuerda? Tristemente estaba cerca donde fue el circo ahora él, en el mismo lugar donde te vieron ahora, pero ahora estaba regresando con su familia, con Israel. ¿Qué quiero que se lleve con todo esto? Muchas cosas, pero al final, mis hermanos, que recuerde que si somos escogidos de Dios, es para la gloria de Dios y debemos de vivir como tales. Que al final el escogimiento y el que termina la obra es Él. Pero como vivamos y que hagamos con la salvación, por eso debemos de cuidarla con temor y temblor. Como conclusión, ser escogido de Dios es ser escogido por Dios y es para Dios. Dios siempre cumplirá lo que se propone. Y nosotros somos propósito de Dios. Debemos de buscar hacer en nuestra responsabilidad humana todo lo posible para vivir apartados para Él. Y así que su propósito soberano al cumplirse en nosotros y para su gloria sea de gran gozo en nuestra vida y no de gran disciplina constantemente. Todos tenemos nuestras debilidades, pero la fuerza es en Cristo Jesús para los escogidos. No confiemos en nosotros, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros dones, ni en nuestros ministerios, sino en Dios que ha dado todo por gracia y para su gloria. Recordando que todo esto lo ganó Cristo, el que siempre vivió perfectamente apartado para Dios y cumplió todo el propósito de Dios en su vida. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a orar para darle gracias a Dios porque nos ha escogido para ser luz y no ser tinieblas, pero también para pedirle ese perdón porque nos falta, no hay ninguno perfecto, solo Cristo. Oh, Dios altísimo, Dios santo, Padre nuestro, hemos llegado al final, Señor, de este estudio, Padre, de escogidos viviendo tristemente como no escogidos muchas veces, pero nos gozamos, Padre, en darte ahora la gloria y el agradecimiento de que desde antes de la fundación del mundo nosotros fuimos escogidos, predestinados para conocerte y darte a conocer a otros, pero tristemente, Señor, también dentro de ello hay responsabilidad humana que muchas veces no cumplimos a tu nivel de santidad y tú tienes que disciplinar y te damos gracias por ello. Y te pedimos perdón también, Señor, por esos momentos donde nos ha faltado vivir como escogidos. No es presumir, Señor, jactarse o predicar o enseñar una doctrina de predestinación, sino que verdaderamente vean que si que Dios nos ha predestinado en Cristo Jesús, vivamos aquí sin mancha, vivamos aquí consagrados, vivamos aquí mejor que cualquier nazareo del Antiguo Testamento. Te rogamos, Dios, también en esta hora, por aquellos que son escogidos y todavía no descubren que lo son. A su tiempo ha de llegar ello. Pero si has permitido esta enseñanza, Señor, en esta serie de lecciones, es porque tú les estás hablando. Porque le estás recordando, Señor, que hay una responsabilidad humana. De que tú los haces traer con tu llamado ineludible a tu tiempo. Pero como vengan, Señor, adictos a las drogas, enfermedades venéreas, embarazos no deseados, ciegos, sordos, mudos, calvos, es su responsabilidad y la de nosotros como padres de familia. Ayúdanos, Padre, a hacer ese testimonio de palabra y hecho de que Cristo nos ha transformado en hijos de Él, para la gloria de Él. Abre camino, despídenos en paz, te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, amén.